Soy Ludmila Maidana Rojas y voy a presentar mi microclase sobre el texto Desarrollo del psicoanálisis en Argentina. Es una breve reseña testimonial de Benjamín Resnicoff, profesor del Instituto de Psicoanálisis de la APA y miembro didacta. Este texto es un aporte al libro Fragmentos de la historia del psicoanálisis en Argentina, que reúne algunos casos testimoniales y algunas lecturas que dan cuenta de investigaciones sobre los temas, publicado en el año 2003. Resnicoff cuenta que el psicoanálisis florece en Buenos Aires. La ciudad contaba con una clase media de ideas liberales, compuesta por inmigrantes europeos e hijos de inmigrantes. Ellos estaban enfrentados políticas e ideológicamente con los valores conservadores y ultracatólicos de las clases tradicionales de la sociedad argentina. En 1930, sectores conservadores militaban grupos nazifascistas, pertenecientes al ejército, y protagonizaron el primer golpe militar en la Argentina. El antisemitismo, esta hostilidad sistemática hacia los judíos, se expresaba a través de discriminaciones que perjudicaban a los profesionales judíos en el ámbito universitario y médico. Se cree que esta situación impulsó a los jóvenes judíos médicos a dedicarse a una especialización no oficializada, el psicoanálisis. La aparición de los primeros analistas en Buenos Aires generó gran demanda. Era la época del auge mundial del psicoanálisis. Los psicoanalistas comenzaron a tener prestigio intelectual y no solo eran vistos como expertos en salud mental, sino como opinión responsable y válida en las cosas de la vida. Se organizaron reuniones a las que se los invitaba a comentar producciones artísticas y literarias. Las charlas de divulgación acerca de la naturaleza del psicoanálisis eran muy frecuentes. Hasta había programas de televisión sobre el psicoanálisis. Para un cierto grupo social, el psicoanálisis no solo fue una psicología, para ellos se transformó en una ideología, una pertenencia a un grupo libertario que permitía la ilusión de un futuro mejor, nuevos valores para darle sentido a la vida. Jóvenes estudiantes de medicina tomaron las ideas de Freud y creían que podrían transformar no solo su destino personal, sino también el de toda la humanidad. Los misterios de procesos mentales inconscientes, las conductas irracionales de la humanidad, se volverían comprensibles y manejables. Resnicoff también pertenecía a esos jóvenes estudiantes de medicina con esta creencia. En Argentina se vivía en dictadura, y como bajo toda dictadura se empobrecía el ambiente intelectual y académico, por lo que el psicoanálisis constituyó un oasis donde se podía pensar en libertad. La fundación de APA, Asociación Psicoanalítica Argentina. La historia oficial de APA afirma que el inicio del psicoanálisis en Argentina tiene un momento puntual y es con la llegada de Ángel Garma en 1938 a Buenos Aires. Completó su formación en un Instituto Psicoanalista Internacional, IPA. Médico de profesión, egresado en 1931 del Instituto de Berlín, fue el primer analista en radicarse en Buenos Aires. Predominaba en él la muy freudiana idea de que el psicoanálisis está más cerca de las humanidades que de la biología, ideología que imperó originalmente en APA. Se traslada a París, donde conoce a Celes Ernesto Cárcamo, médico argentino que se estaba formando en la Sociedad Psicoanalista de París, y surge la posibilidad de desarrollar juntos el psicoanálisis en Buenos Aires. Cuando llegan a Buenos Aires se reúnen con Arnaldo Raskowski, neuroendocrinólogo infantil, y con Enrique Pichón Rivière, psiquiatra. Más adelante se agrega Marielle Langer, austríaca formada en Viena. Así constituyeron el grupo fundador de APA en 1942. Hace la primera publicación de su revista en 1943. El grupo inicial tiene un reconocimiento provisorio del presidente de IPA, Ernest Jones, pero su afiliación definitiva y formal de APA a IPA fue en Zurich en 1949. En 1956, Arnaldo Raskowski y Ángel Garma comenzaron a dictar un curso de difusión del psicoanálisis en la universidad que se repitió durante varios años y con el auditorio siempre lleno. Los conflictos de interés con los psiquiatras no estuvieron ausentes. Estos ensayaron distintas maniobras defensivas. La APA formaba no médicos y por ahí empezó a ser atacada.
A la amenaza de cuestionamiento a la práctica psicoanalítica se le sumaba la posible imputación de curanderismo y ejercicio ilegal de la medicina. Presiones, decreto, disposiciones reglamentarias, protestas y críticas abiertas o encubiertas llevaron a que APA se sintiera forzada a cambiar los estatutos del instituto en lo que tenía que ver con las condiciones de admisión y se decidió a exigir el título de médico. Predominó la posición oficial. El psicoanálisis era una terapia médica, una forma de curar, un tratamiento específico para la neurosis y en menor escala para otros trastornos mentales, y por lo tanto debía estar en manos de los médicos. En ese momento se comienza con la formación también fuera de APA, siendo mujeres la mayoría de aspirantes a psicoanalistas no médicos. Esta categoría, no médicos, luego se convirtió en el grupo de licenciadas de psicología, donde dio lugar la creación de la carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires. Las carreras de psicología nacieron para legitimar a los no médicos que aspiraban a estudiar y practicar el psicoanálisis. Durante los primeros años de APA tuvieron lugar las teorías de Melanie Klein, Winnicott, Feyerabend, Anna Freud y las de los norteamericanos de las corrientes teóricas conocidas como psicología del yo. Comenzaron las rivalidades entre grupos kleinianos y no kleinianos. Esas diferencias se fueron ahondando y hubo momentos muy conflictivos en APA, por lo que surgió la idea de realizar un simposio sobre las relaciones entre analistas y se logró aliviar durante un tiempo. Luego reaparecieron las diferencias, pero esta vez APA se polarizó en torno a dos maneras distintas de concebir la institución, lo que llevó a una división. La división de APA. Ocurre en APA, hacia principios de los años 70, dos grupos denominados Plataforma y Documento. Sostenían ideas de izquierda, marxistas, especialmente Plataforma, y en menor medida Documento. Ambas criticaban la organización de APA y el funcionamiento. La consideraban obsoleta y poco democrática. Decían que su estructura estaba edificada más para defender los intereses de clase y el estatus económico de los analistas que para promover el desarrollo del psicoanálisis y sus propuestas renovadoras. Las discusiones alcanzaban mucha atención, pero finalmente la mayoría de los integrantes de ambos grupos renunciaron a la institución en 1971, pero no a su condición de jóvenes profesionales burgueses y exitosos. Continuaron trabajando de forma independiente. Las opiniones se fueron concretando en dos posiciones: los que creían que todo estaba bien así, los conservadores, y los que exigían cambios, los renovadores. Comenzó a circular un programa para una reestructuración de APA, que proponía el reconocimiento de pluralismo ideológico, donde se proponían, entre otras cosas, que los candidatos tuvieran libertad para estudiar los autores de su preferencia, libertad de cátedra, que los alumnos elijan a sus profesores. En las siguientes elecciones hubo por primera vez dos listas y ganó la renovadora. Los que perdieron se marginaron de la institución, dejaron de participar. Todo esto culminó en la escisión y en la posterior fundación de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que fue reconocida por IPA en 1977 con total acuerdo de las autoridades de APA. Todo el mundo estuvo de acuerdo que era la mejor resolución de la crisis.